¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde, en este día? Bendecidos. Amén, bendecidos. Bueno, pues con esa bendición vamos a continuar en el orden de este servicio y ahora con el mensaje de la palabra de Dios, para lo cual les pido que vayan preparando sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 4 al 10, que comenzamos la semana pasada, pero no alcanzamos a terminar. No alcanzamos a cubrir todo el pasaje, así que esperamos que esta tarde podamos hacerlo. Y antes de comenzar con la palabra del Señor, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Ahí está, pero no nos oye. No, ahorita lo vamos a poner en el micrófono. Pero adelante, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios le bendiga. Romanos 10, versículos 4 al 10 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pueden ocupar su lugar. Y continuamos en este pasaje de los versículos 9, 10 y 11, donde el apóstol Pablo está explicando por qué es que los judíos no creyeron en Cristo Jesús. ¿Por qué, si el evangelio es verdad, por qué los judíos no aceptan el evangelio como la verdad? ¿Y por qué, si Jesús es el verdadero Mesías, por qué su pueblo no lo reconoce como el Mesías? Antes de pasar a lo práctico, después de que el apóstol Pablo explicó la salvación por medio de la salvación por gracia por medio de la fe, en los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo aquí hace un paréntesis en estos capítulos 9 al 11 para explicar por qué el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo de Israel, no creyó en el Mesías, no cree en la salvación por fe. Así que ese es el tema de estos 3 capítulos, donde el apóstol Pablo presenta todas estas evidencias que no es que hayan tomado a Dios sin que él se hubiera dado cuenta, por sorpresa, es la palabra,
sino que todo esto ya estaba en el plan de Dios. Ya lo habían dicho los profetas anteriormente, como vimos en el capítulo 9, que esto iba a suceder con el pueblo de Israel, porque no es la primera vez que ha sucedido. En el Antiguo Testamento vemos varias veces que el pueblo de Dios siempre se apartó de la verdad, de la palabra de Dios, en desobediencia, y que aún así Dios en su misericordia siempre trajo a su pueblo a Él, no solamente una, sino otra y otra vez. Y ahorita, aunque el pueblo de Dios está aparte, Dios no está tratando con el pueblo de Israel, pero un día, nuevamente el Señor va a tratar con su pueblo. Así es de que en este pasaje el apóstol Pablo nos habla de cómo es que los judíos, por su ignorancia, en particular con respecto a la santidad y justicia perfecta de Dios, ignoraron precisamente eso, la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, en consecuencia, por ser ignorantes sobre el estándar divino de santidad que Él exige a los hombres, y que en el caso de Israel o debía haber sido un poco más alto, y es un poco más alto, por la sencilla razón de que ellos eran los hijos de Dios, o sea, el pueblo escogido de Dios, y contaban con gran ventaja, con grandes privilegios, como nos dijo Pablo anteriormente, porque les fue confiada la palabra de Dios. ¿Sí? También en el capítulo 9 nos dice que de ellos fue la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así que si hay un pueblo en la tierra que debería entender la justicia perfecta de Dios, debería ser el pueblo de Israel. Pero desafortunadamente desperdiciaron ese gran privilegio y no reconocieron la justicia perfecta de Dios. ¿Sí? Y el problema de ellos siempre ha sido la arrogancia y el orgullo, que fue lo que condujo a la mayoría de los judíos a ignorar la justicia de Dios y procuraron establecer su propia justicia, como nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque Israel iba tras una ley de justicia, mas no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Así que Israel ignoró por completo la provisión de Cristo. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 4, la primera parte del versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Eso es lo que el pueblo judío ignoró. ¿Sí? Ellos creían que Dios era menos santo de lo que realmente es. Y también creían que ellos eran más santos de lo que realmente son. Y eso no sucedió con ellos, sucede con todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de ser santos como Él es santo, miren, ahí está hablando de una perfección absoluta. O sea que nosotros, para entrar al reino de Dios, necesitamos ser perfectamente buenos. Y eso es imposible. ¿Sí? Eso es imposible. Así que la provisión que Dios la hizo por medio de Cristo. Él cumplió la ley, Él es perfecto y Él nos da su justicia. Una justicia que nosotros no podemos alcanzar porque Dios requiere perfección, no a medias.
algo de bueno, hay más o menos 70%, 80%. No, no, Él requiere 100% perfecto. Y el hombre siempre, siempre trata de alcanzar esa perfección, tratando de cumplir la ley, tratando de, por medio de las buenas obras, por ser piadoso, por ser bueno, pero nadie puede ser 100% bueno, ¿sí? La palabra justicia o justo significa bueno. Justicia significa alcanzar esa bondad del 100%, ¿sí? Y esa solamente la podemos obtener si Cristo nos la da, ¿sí? Si no nos las da, si Él no nos provee de esa justicia, nosotros no la podemos alcanzar, no la podemos obtener, no la podemos comprar, no la podemos obtener por ningún medio. Y eso le cuesta mucho trabajo al hombre entender eso, porque el hombre en su orgullo siempre cree que puede alcanzarlo, siempre cree que lo puede hacer. Y la única manera que cree que lo puede hacer es que se cree que es más bueno de lo que es y que Dios es menos justo de lo que realmente es, ¿sí? Y por eso ahí se engaña el hombre creyendo en esas cosas. Pero Dios requiere que seamos santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto. Así que aquí Pablo dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, ¿para qué? Para justicia, ¿sí? La justicia que Él nos da es lo que nos permite entrar al reino de Dios. Sin esa justicia estamos perdidos, ¿sí? Y Pablo nos dice que porque los judíos no aceptaron la justicia que Dios proveyó por medio de Cristo, dice que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, ¿sí? Lo único que tenían que hacer es confiar en Jesucristo por fe para obtener esa justicia. Pero en lugar de creer en Jesucristo, Jesucristo vino a ser la piedra en la cual tropezaron, ¿sí? Y vino a ser piedra de tropiezo. Así que para Dios es repugnante que alguien quiera entrar a su reino tratando de ser, por su propio esfuerzo, santo, como Él es santo. O sea, es algo que no se puede obtener y resulta repugnante para Él que el hombre por sus propios esfuerzos quiera hacer eso. Cuando Él ya lo proveyó a su Hijo para que podamos obtener esa justicia. Y por medio de esa justicia, entonces sí entrar al reino de Dios, ¿sí? Así que como los judíos no aceptaron la justicia por medio de Cristo, pues tropezaron, ¿sí? Cayeron. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando el hombre no reconoce que no puede ser bueno o santo como Dios es santo, no ve la necesidad de un Salvador, ¿sí? Mientras no creamos mientras no creamos que estamos enfermos, no vamos a ver la necesidad de ir a consultar con un médico, ¿sí? Vamos a ir con el médico cuando decimos, creo que en verdad sí estoy malo y necesito ayuda. Y es lo mismo que debe hacer el pecador, llegar a ese, y cuando examinamos la ley nos debe de llevar a ese punto, donde veamos la ley de Dios y lleguemos al reconocimiento de ver que esto no lo puedo cumplir. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, no solamente un minuto, sino todo el tiempo.
Ahí luego, esto no lo puedo hacer. Y si esto necesito hacer para cumplir la ley, estoy frito, ¿sí? No puedo. Si lo reconozco, entonces digo, necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude con esto. Y es la única manera que podemos voltear al Salvador. Pero si seguimos creyendo que lo podemos hacer, nunca vamos a venir al Salvador. Y eso es precisamente lo que le pasó al pueblo judío. Ellos pensaron que por ser descendientes de Abraham, ya automáticamente Dios los iba a aceptar, ¿sí? Porque ellos recibieron la ley y porque ellos trataron de cumplirla bajando los estándares de la ley de Dios, y porque podían hacer algunas cosas, pensaron que estaban obteniendo la justicia, que por sus propios esfuerzos podían obtener esa salvación. Pero no, ¿verdad? Pablo explicó, él sabía porque él era fariseo, dijo que él era hebreo de hebreos. Él trató, siendo fariseo, siendo judío, él trató por sus obras, por sus esfuerzos, de obtener esa justicia. Dice que él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense, él se creía que era irreprensible. Pero después que se dio cuenta de que por sus esfuerzos no podía obtener esa justicia, después dijo, todas esas cosas las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, dice, y que él ya no confiaba, Pablo ya no confiaba en su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, dice, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia solamente se obtiene por la fe, ¿sí? Pero el hombre siempre ha tratado de obtenerla por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. Así que una persona jamás va a comprender eso hasta que lo convenzamos de qué tan malo es, de qué tan pecador es, ¿sí? Y de que no hay medio de que pueda por sí mismo hacerse santo. Si la persona comprende eso, entonces va a haber la necesidad de que necesita un Salvador, ¿sí? Pero mientras la persona no reconozca eso, no va a reconocer esa necesidad. Y siempre va a estar pensando que lo puede lograr con sus propios medios, por sus propios esfuerzos, ¿sí? Así que ahora, en los versículos de la segunda parte del versículo 4 al 10, el apóstol Pablo nos habla de que Israel ignoró precisamente el lugar de la fe, ignoró la fe. Dice, a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y debido a que Israel ignoró la santidad de Dios y su provisión para la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, también fue ignorante
del lugar que la fe ocupa en el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en su propia justicia por obras. Los judíos no vieron necesidad de tener fe, ¿sí? No veían la necesidad. ¿Por qué? Pues si yo soy de la descendencia de Abraham, ¿sí? ¿Para qué necesito la fe? Si soy de la familia de Abraham, soy descendiente de la familia de Abraham, soy descendiente de Abraham, el padre del pueblo Israel. Así que por eso ignoraron el lugar que tiene la fe para la salvación. Y como ya dijo Pablo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que rechazar a Cristo es despreciar la justicia perfecta, ¿sí? Que solo Él nos puede proveer, ¿sí? Los creyentes reciben de Dios como un don de gracia aquello que nunca habrían podido alcanzar por sus propios esfuerzos. Por eso dice, todo aquel que cree en quién, en Él, ¿sí? Firma, por así decirlo, el pacto nuevo y eterno que Cristo selló con su propia sangre, haciendo así que su justicia pueda ser aplicada a todos, pero solamente a los que creen en Él. Amén. Porque como nos dice Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y el 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que para comprobar cuál es el lugar de la fe en el plan eterno de Dios para la redención del hombre, Pablo recuerda a sus lectores que de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, ¿sí? O sea, la justicia que es por medio de la ley de Moisés dice esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? También el Señor declaró en Levíticos 18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. O sea, la ley dice, ¿verdad?, que si podemos cumplir la ley completamente, podemos obtener o entrar al reino de Dios. Sí, pero es perfectamente la ley de Dios. Pero Santiago nos dice que si fallamos en un solo punto, es como si hubiéramos fallado, ¿qué? En todos. Así que el tratar de entrar al reino de Dios por medio de cumplir la ley, por más que nos esforcemos, si en algún momento fallamos, otra vez regresamos a cero. Comenzamos otra vez y ahí estamos todo el tiempo, ¿sí? Nunca vamos a poder alcanzar esa justicia, porque nunca vamos a poder cumplir perfectamente la ley de Dios, ¿sí? Nos dice en Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así que la justicia que es por la ley demanda una perfección absoluta en todos los detalles de la ley. Por eso Santiago nos dice, si fallamos en uno, somos culpables de todos. También nos dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, ¿sí? Así que
lo que Pablo nos enseña aquí es primero que el hombre que procura alcanzar la salvación tratando de guardar la ley será juzgado con base en ese esfuerzo. Si falla, condenado. ¿Sí? En segundo, es imposible guardar toda la ley. Y tercero, el fracaso inevitable de la justicia por obras resulta en condenación eterna. ¿Sí? Así que, imagínense, para los judíos, la idea de que el fariseo más legalista, más fervoroso, fuera incapaz de guardar la ley de Dios y por ende estuviera bajo maldición, era algo impensable para los judíos. Porque ellos realmente pensaban, especialmente los fariseos, que ya estaban en el reino de Dios. Porque eran bien escrupulosos en guardar según la ley. Pero esa ley que ellos guardaban ya no era la ley de Dios, ya era una ley que donde ellos habían bajado el estándar. ¿Sí? Y por lo tanto creían que eran aceptables delante de Dios por el simple hecho de ser judíos también, ¿verdad? Miembros de la raza escogida al ser descendientes físicos de Abraham. Pero Pablo, al decirles esto, ¿verdad? Pues era inaceptable para ellos. ¿Por qué? Porque la ley justifica a ninguno, redime a ninguno y ofrece misericordia a ninguno. La ley no es para salvación. ¿Sí? La ley fue dada para reconocer la incapacidad que tenemos de alcanzar la justicia de Dios. Y al reconocer esa incapacidad, vengamos en busca del Salvador. ¿Sí? No para obtenerla por nuestros propios esfuerzos, sino por fe, confiando solamente en aquel que nos puede dar esa justicia. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo aquí personifica a la justicia, que es por la fe, Pablo escribe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Pablo quiere establecer aquí en estos versículos del 6 y 7 es que aun si tal cosa fuera posible, los hombres no podrían obtener la salvación subiendo al cielo para buscar a Cristo, a fin de traerle abajo, ni tampoco descendiendo al abismo, ¿sí? A las profundidades de la tierra o de los océanos, a fin de hacer subir a Cristo de entre los muertos. No necesitamos hacer eso. ¿Sí? No necesitamos hacer eso. La justicia de la fe no requiere esa clase de travesía mística, ¿sí? E imposible. Lo único que requiere, dice la justicia que es por la ley, ¿verdad? Siempre va a negar la encarnación de Cristo y va a negar su resurrección. Y por consecuencia, la justicia por obras también constituye una negación de la salvación por gracia, la única que Cristo ha provisto mediante su propia sangre. ¿Sí? Así que, al continuar con esa personificación, cuando dice la justicia que es por la fe, Pablo hace una pregunta ahí. ¿Mas qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, los hombres no tienen que acceder o ascender o descender para hallarla, ¿sí?
porque el camino de salvación de Dios ya ha sido revelado con claridad y con abundancia. ¿Sí? Su pueblo escogido todo el tiempo había estado sumergido en y rodeado por la palabra de fe que Pablo ahora está predicando. Aún bajo el antiguo pacto los hombres podían clamar la gracia, ¿sí? Podían clamar la gracia de Dios con el simple hecho de recibirla por fe o con fe. O sea que ellos, el pueblo judío, se encuentra como se encuentra la sociedad de hoy en día. A ellos les fue dada la ley, ¿sí? Les fueron dados todos esos privilegios que Dios les dio. Hoy la gente tiene mucha información. Antes no se tenía una Biblia tan disponible como se tiene ahora, ¿sí? Ahora no hay necesidad de comprarla. La tienen ahí en sus dispositivos, tabletas, teléfonos, computadoras. Tienen toda clase de explicación de todos los pasajes de la Biblia. Y ni aún así la gente busca encontrar la verdad, ¿sí? Aún con toda esa información que tenemos el día de hoy, que es precisamente lo que tenían los judíos, aún así desperdician venir y encontrar el medio para poder ser salvados, cuando lo tienen todo a su disposición. ¿Y qué es lo que optan por hacer? Lo mismo que los judíos. Buscan una justicia que sea por obras, ¿sí? Donde ellos pueden hacer algo para obtenerla. Por eso Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 18 y 20, detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Hasta el día de hoy nadie tiene excusa de conocer esas cosas. Así que el versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dice la gente? Eso suena muy fácil. Eso es demasiado fácil, no es así. Yo creo que se necesita algo de esfuerzo por parte de uno, no nomás eso. ¿Cómo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿Eso es todo? Qué fácil, ¿sí? Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la salvación que nos habla aquí y la justicia que la acompaña solamente se obtienen, solamente son apropiadas por la confesión, ¿sí? Por la confesión y por la fe. Para seguir el orden de los versículos aquí, el versículo 8, que precisamente es una cita de Deuteronomio 30:14, donde Pablo primero habla de confesión, dice, la cual hace con tu boca, y luego de fe, la cual se aloja en tu corazón, como dice Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es lo mismo, ¿eh? Sin embargo, Pablo las menciona en un orden inverso en el versículo 10, que corresponde al orden cronológico de la redención. En primer lugar, con el corazón se cree y así se otorga ¿qué? Justicia. En segundo lugar, con la boca se confiesa y de esa manera se otorga ¿qué? La salvación. Pablo nos ha estado hablando acerca de la justicia verdadera y la justicia falsa.
La justicia falsa está basada en las obras de la ley, como nos dice el versículo 5 del capítulo 10, la cual es imposible de cumplir a perfección. Por otra parte, la justicia verdadera está basada sobre la fe en Cristo. ¿Sí? Lo que nos dice estos versículos 6 al 8, quien nos otorga su propia justicia perfecta a aquellos que creen en Él. Por esa razón resulta de gran importancia que en el versículo 10 Pablo equipare la justicia y la salvación. ¿Por qué? Porque solamente la persona que sea justa delante de Dios será verdaderamente ¿qué? Salva. Una persona justa es una persona que ha sido hecha buena. ¿Se acuerdan que justa o justo quiere decir bueno? Ahora, Dios es el que nos hace justos. O sea, Dios es el que nos hace buenos. 100% buenos. Algo que nosotros no podemos lograr, pero que Él nos da, nos otorga. Esas dos verdades representan el lado positivo y negativo de la gracia redentora de Dios. ¿Por qué? Porque el lado positivo refleja su propia justicia perfecta, la cual Él nos imputa o nos da, ¿sí?, en su gracia y concede a aquellos que creen en su Hijo. De forma simultánea, el creyente es declarado justo, o sea, justificado, o es hecho bueno, o es regenerado, como le quieran llamar, ¿sí? Y es precisamente acerca de esa justicia divina completa que Pablo expresa gozoso a los filipenses, allá en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? El lado negativo de la obra de Dios en el creyente es la salvación, aquel rescate divino del pecado que separa al hombre caído del Dios santo. ¿Sí? La justicia tiene que ver con aquello en que nos convertimos. ¿Sí? La justicia tiene que ver en lo que nos convertimos, o más bien en lo que Dios nos convierte. Nos convierte en buenos, ¿sí? Buenos, aceptables delante de Él. Y la salvación tiene que ver con aquello de lo que escapamos, ¿sí? Cuando nos salvamos nos escapamos de algo, ¿no? En la salvación, ¿de qué nos escapamos? De la condenación, ¿no? ¿Sí? La justicia tiene que ver con aquello en que nos convertimos y la salvación tiene que ver con aquello de lo cual escapamos. La justicia tiene que ver con la vida eterna que recibimos, pero que no merecemos. La salvación es el castigo eterno que merecemos, pero que no recibimos. ¿Sí? Así que la justicia se relaciona con el acceso a la bendición plena. La salvación se relaciona con el escape de la maldición. Y desafortunadamente esos dos aspectos se presentan con frecuencia de una manera desequilibrada. Muchas veces cuando presentamos el Evangelio, presentamos más el lado de la salvación, o sea, el escape. El escape, no, si no te salvas te vas a ir al infierno, ¿sí? Presentamos esa parte, pero no presentamos la otra, ¿sí? La de que para que puedas entrar al cielo necesitas ser bueno, 100% bueno, ¿sí? Porque primeramente te tienes que convertir en 100% justo, y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sí? Hablamos de que si no te arrepientes, te vas al infierno.
Estamos hablando solamente del lado negativo del escape, pero no del lado positivo. Dios necesita hacerte primeramente justo, porque si no eres justo delante de Él, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Sí? No podrás escapar de la condenación. ¿Sí? Así que, en lugar de preguntarle a las personas, ¿eres salvo? Deberíamos de preguntarles, ¿ya has sido hecho santo en Cristo? ¿Ya te hizo Cristo santo? Sí, como que, porque necesitamos ser santos, ¿sí? Necesitamos ser completamente santos, y santo quiere decir perfecto. ¿Ya te hizo Dios perfecto? ¿Sí? Porque sin esa perfección no podemos entrar al reino de Dios. Así que Pablo también nos presenta aquí lo que el hombre debe de creer. Y aquí Pablo especifica dos verdades que deben ser creídas por los humanos a fin de ser salvados. La primera es que Jesús es el Señor, ¿sí? La segunda es que Dios le levantó de los muertos. Tratando con la primera de que Jesús es el Señor, muchas personas reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor del universo, pero Pablo está hablando acerca de la convicción, de una convicción profunda, personal y duradera que se requiere para confesar sin ninguna reserva y sin ninguna condición de que Jesús es el Señor. ¿Sí? Es decir, estar dispuesto a confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué significa el Señor? Bueno, que Jesús es soberano, quien gobierna al creyente en su propia vida, que Jesús es la única persona en quien Él confía para su salvación y a quien se somete por completo. ¿Sí? Eso es confesar que Jesús es mi Señor, que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque, como Santiago dice, que aún los demonios pueden reconocer esa verdad acerca de Dios y la reconocen en un mero sentido real, ¿verdad? Pero aunque ellos conocen la verdad, es más, conocen a Dios personalmente, conocen el reino de Dios. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Satanás y los demonios no solamente creen, saben, ¿sí? Ellos han observado más de la obra de Dios y saben más acerca de su naturaleza y poder que todos los seres humanos reunidos, aparte de Cristo, ¿verdad? Y además ellos fueron moradores originales del cielo, saben exactamente cómo es. ¿Eh? También saben que están destinados al juicio eterno y conociendo en parte lo que ese juicio significa para ellos, dice Santiago que tiemblan. Así que lo que Santiago dice aquí es que los hombres también pueden creer a la manera de los demonios, con una creencia que es correcta, ¿sí? En sentido teológico, pero que no incluye de por sí la recepción personal de Jesús como Señor. ¿Sí? Así que hasta que la persona no reconozca sinceramente y se someta bajo el señorío de Cristo, no importa cuánto crea acerca de la escritura, de la verdad, ¿sí? Si no está dispuesto a someterse completamente al señorío de Cristo. Así que
Los fariseos conocían la verdad, los judíos conocían la verdad, pero nunca se sometieron a Él como su Señor y Salvador personal. Y tenemos ejemplos como el joven rico que dijo, dime qué más necesito para entrar al reino de Dios y lo hago. Jesús le dijo, haz esto y se fue triste, no lo hizo. Y otros 3 vinieron diciendo lo mismo, diciendo que habían cumplido la ley de Dios, pero también a la hora que les dijo, ven y sígueme, no le siguieron, porque había otras cosas que eran más importantes para ellos, ¿sí? Ok, y lo segundo que Pablo nos enseña aquí es que Dios levantó a Jesús de los muertos. Es la segunda verdad que debe creerse a fin de recibir la salvación. Y esa es de que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y claro, hay otras verdades que necesitamos creer, pero esas verdades son esenciales. Necesitamos creer que Jesús es el Señor, que Él es Dios, ¿sí? Y necesitamos creer que Jesús resucitó, ¿sí? Ahora, hay otras verdades, por supuesto, que debemos de creer. Por ejemplo, que Cristo fue encarnado, que Dios se hizo carne, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una madre virgen y que experimentó toda clase de tentaciones al tiempo que vivió una vida libre de pecado. Pero, no obstante, la verdad de la resurrección de Jesús de los muertos es la validación suprema de su ministerio. ¿Sí? Al comienzo de esta carta, Pablo declaró que Jesús ahí en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? O sea, el hecho de que Jesús resucitó de los muertos es la validación suprema de su ministerio. Cuando Dios le levantó de los muertos, el Padre estaba declarando de nuevo que el Salvador era su Hijo amado en quien tenía o tiene ¿qué? Complacencia. La resurrección de Cristo también demostró que Él había ganado la victoria eterna sobre el pecado, la muerte y Satanás. Romanos 4:28 dice que fue también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada la fe por justicia, esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que los hombres deben creer en la resurrección de Cristo porque es la prueba de que Él alcanzó en la cruz la salvación del hombre, la redención de los humanos. Así que al creer que Dios levantó a Cristo de los muertos, nos identificamos con quien compró nuestra redención en la cruz y resucitó para ser partícipes de su vida eterna a todos los pecadores redimidos, de quien Él es Señor y Salvador. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? El pecado y la muerte habrían tenido victoria sobre la humanidad caída, la cual entonces no habría tenido esperanza alguna de alcanzar justicia perfecta, ¿sí? La que Dios requiere. En Antioquía de Pisidia, Pablo dijo a los judíos que estaban reunidos en la sinagoga allá en Hechos 13:32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y al proclamar esa misma verdad, el apóstol Pedro dijo, allá en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que aparte de la resurrección de Cristo, no podría haber ¿qué? Salvación. Su muerte es importante, pero su resurrección es lo máximo, ¿sí? Pablo nos dice más adelante en esta misma carta, en el capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Esa es la importancia de la resurrección de Cristo, y por eso debemos de creer en la resurrección de Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque la resurrección fue el sello definitivo de aprobación del Padre sobre su Hijo y el componente final de la provisión de salvación para aquellos que confían en Él. La resurrección es la certificación divina de que Jesús también es el Mesías, el único Salvador, el Señor soberano, libre de pecado, el Cordero inmolado de quien se predicó desde antes, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Quien pagó el precio de nuestra redención, el juez de todos los hombres, el conquistador de la muerte, el Rey de reyes, quien ha de venir. Así que los versículos 9 y 10 declaran por igual con claridad que la creencia verdadera en el señorío de Cristo y en su resurrección viene ¿de dónde? Del corazón. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no se está refiriendo al órgano que bombea la sangre. Se está refiriendo al centro del hombre, de donde proviene la voluntad, ¿sí? El centro que controla todo el ser humano, ¿sí? O sea, el alma, la parte más profunda en el interior del hombre, donde se genera el pensamiento, la voluntad y las motivaciones. A eso se refiere el corazón. Por esa razón, el escritor antiguo exhortó a sus hermanos israelitas allá en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es con el corazón que el hombre cree, ¿sí? Y por lo tanto es con su corazón que el hombre determina su destino. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y luego Él dijo más adelante, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En estas dos citas se puede ver con claridad los aspectos positivos y negativos del Evangelio. En Juan 3:16, vida eterna es el positivo y se pierda es el negativo, ¿sí? En el capítulo 8:12, donde dice la luz de la vida es el lado positivo y el andar en tinieblas es el lado negativo. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? El Evangelio de Juan. Él nos dice ahí en el capítulo 20:31, para que creáis que Jesús es ¿quién?
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Así que el creer en Cristo trae consigo una clase y una calidad de vida totalmente diferente. Una vida santa, una vida justa, una vida eterna. Y Pablo dice, es con la boca que el hombre confiesa, nos dice Pablo. La palabra confesar en su raíz tiene el significado literal de decir lo mismo o estar de acuerdo con alguien acerca de algo. ¿Sí? Confesar estoy de acuerdo. Cuando confesamos algo a Dios es porque estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca de mis acciones. ¿Sí? Yo robé, estoy de acuerdo contigo de que soy ratero, ¿eh? De que cometí el pecado de robar. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Eso es lo que significa confesar, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Amén. Así que la persona que confiesa a Jesús como Señor, ¿qué está diciendo? Estoy de acuerdo con Dios, el Padre, y esa confesión mezclada con una confianza genuina trae ¿qué? Salvación. Así que Israel no entendió eso, ¿sí? Israel no entendió el lugar que ocupa la fe salvadora en el plan de redención de Dios. Y lo mismo sucede con muchas personas hoy en día. Quieren hacerse buenos con sus propios esfuerzos. Pero eso es imposible, porque Dios requiere perfección, 100% perfecto. Y por más que nos esforcemos, no vamos a ser tan buenos como Él requiere. Pero si nosotros por fe confiamos que cuando creemos que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, entonces por fe obtenemos esa justicia, ¿sí? O sea, que Dios nos hace 100% buenos. Y entonces, siendo 100% buenos, entonces sí podemos entrar al reino de Dios. ¿Está difícil de entender eso? ¿No, verdad? ¿Está bien fácil? Lo difícil es aceptarlo, ¿no? Bueno, eso. El orgullo del ser humano siempre rechaza eso, porque dice, eso está muy fácil. ¿A poco nomás creyendo y confesando ya puede uno entrar al reino de Dios? Aunque como un vil pecador que mató allá y mató acá, ¿a poco nomás porque cree en el Señor Jesucristo y confiese, ya va a entrar al reino de Dios? ¿Y qué de aquella persona que siempre trató de ser piadosa, ser buena, nomás porque no cree esas cosas, se va a ir al infierno? Eso no es justo. ¿Ven? Así que la mente nos engaña, la mente nos aleja de la verdad de Dios. Cuando simplemente Dios lo dice es por fe, confía en lo que yo ya hice por ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedas obtener esa justicia. Y por medio de esa justicia, entonces sí puedas entrar a mi reino. ¿Amén? Bueno, pues hasta ahí ahí terminamos con ese pasaje. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor, porque como hemos visto aquí en este pasaje, tú has provisto de todo lo que necesitamos para que podamos entrar a tu reino. Algo que no podemos obtener por nuestros propios esfuerzos, Señor, porque